paz de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, sea con todos. Respecto a la emisión anterior, una hermana me preguntó acerca de la misericordia que se extiende hasta por 1000 generaciones. Y por enésima vez vamos a poner al patriarca Abraham como ejemplo de esta misericordia que se ha extendido, porque la obediencia que él tuvo para con el Creador le fue contada por justicia, ya que a pesar de que le había sido ordenado sacrificar a su hijo, Isaac no dudó por un instante ni le preguntó al Señor por qué no, solamente se apresuró a hacerlo. Posteriormente, Isaac tuvo como descendencia a Jacob y Esaú, el cual, al enterarse que las bendiciones que le correspondían por primogenitura ya le habían sido dadas a Jacob, se llenó de ira y quiso matarlo. Lamentablemente, él ya no poseía el derecho porque lo había vendido por un plato de lentejas. Así que Jacob tuvo que huir. Posteriormente ya todos conocemos la historia. Fue y trabajó para Labán, tuvo a sus 2 esposas, a sus 2 concubinas, su familia creció, regresó a la tierra con Isaac y fue perdonado por Esaú. Pero pasado el tiempo, su hijo José es vendido por sus hermanos a Egipto, el cual se convierte en regente, y hay una gran hambruna en la tierra. Así es que Jacob tiene que descender para no morir de hambre a Egipto. Pasan muchos años, el pueblo crece, y cuando salen de Egipto ya no eran los 70 que habían descendido, ya eran muchísima gente, pero la mayoría, al estar en una vida de esclavitud, que llegaron siendo visitantes y bien recibidos por el antiguo faraón, pero al ir cambiando de faraón en faraón, como los egipcios adoraban a otros dioses, pues ellos se fueron asimilando entre esa nación, y a muchos se les olvidó el nombre del Creador, el cual Abraham conocía y Noé conocía, pero a muchos de ellos ya se les había olvidado. Así que cuando salen de Egipto no tenían la misma fe que sus ancestros, y andando en el desierto, por eso, a pesar de lo que hicieron en muchas ocasiones, como adorar el becerro que les había fundido Aarón, y estar la mayoría de las veces en reproche con el Señor por darles el maná de comer, que decían ellos que era una comida muy liviana y que extrañaban toda la comida que recibían en Egipto y que a veces no tenían agua, pero realmente lo que el Señor estaba haciendo era fortalecerlos, porque iban a conquistar una tierra. Cuando llegaron a los linderos de Canaán, mandaron a los espías, y como 10 de ellos vinieron con corazón temeroso, pues el Señor se airó contra ellos. Por eso los trajo vagando 40 años en el desierto, porque no tuvieron la fe de que ellos iban a poseer esa tierra. ¿Cómo aplica la misericordia ahí? Porque deja entrar a los hijos de esa generación incrédula, falta de fe, que solamente eran reproche tras reproche, por agua y por alimento, porque ellos decían que para qué los habían sacado de Egipto si nada más era para morir en el desierto. Lamentablemente, pues en esa tierra eran esclavos. Después sus mismos hijos entran a la tierra prometida y toman posesión de ella, se les reparte la tierra, y con el paso de los años, idolatría, y se vuelven otra vez a mezclar con los pueblos vecinos y a hacer lugares altos. Viene el cautiverio de Asiria, luego el cautiverio de Babilonia, pero aún así el Señor tiene misericordia nuevamente y deja un remanente para que el pueblo que había sido escogido no se pierda completamente entre las naciones. Después de esos sucesos, la casa de Israel, las 10 tribus del norte, no regresaron debido a que ellos no tuvieron ningún tipo de arrepentimiento. La casa de Judá sí regresó porque, estando en el exilio en Babilonia, se arrepintieron
y pudieron regresar a la tierra. Dios tuvo misericordia nuevamente, pero como la promesa había sido para todo el pueblo de Israel, entonces el Señor envía a nuestro Mesías, el cual al venir y dar su vida por todo el mundo, muestra su misericordia para que todos seamos salvos, y todo por una promesa que le hizo hace miles de años a nuestro padre Abraham. Y aún la sigue mostrando porque a pesar de que hay mucha gente que aún vive en el paganismo y la idolatría y creen que están adorando correctamente al Creador y a nuestro Mesías, realmente lo están haciendo mal. Pero Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que si alguno de ustedes conoce o sabe de alguien que aún se inclina ante imágenes o le rezan, con todo amor le pueden decir en base a la palabra del Señor que esa es una adoración incorrecta, que a Él no le agrada. Es como ofrecer un fuego extraño en el altar, y pues no queremos que ellos queden fuera de la promesa, sino que uno debe de orientarles para que ellos también estén adorando correctamente al Señor. Es una breve explicación a grandes rasgos, porque aunque la misericordia del Creador es para siempre, como dice el Salmo 136, la humanidad desafortunadamente está limitada por el tiempo, y solo tenemos esta vida para llegar al arrepentimiento, para volver a la senda antigua y en la resurrección poder estar con el Señor para siempre, que es lo que todos ansiamos, la vida eterna al lado de Él. Continuamos con el estudio del tercer mandamiento. Éxodo 27. No usarás a la ligera el nombre de tu Elohim, porque no dejarás sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. La mayoría de las versiones concuerdan en la traducción de este mandamiento. Unas dicen tomar, otras dicen usar, otras dicen pronunciar. La palabra hebrea utilizada aquí es tisaj, que también quiere decir llevar, cargar, portar o levantar. Entonces podemos decir que no tomarás, no llevarás, no cargarás, no portarás, no levantarás o no usarás o no pronunciarás el nombre del Señor en vano. La palabra para vano es shab, que también quiere decir falso, sin valor, destrucción, calamidad, ruina o desolación. Aunque el mandamiento acerca del nombre es corto, tiene una importancia muy grande, ya que en hebreo que fue escrita la Torá, cada nombre tiene un significado, y el de nuestro Padre Celestial no es la excepción. Cuando Moisés le preguntó en Éxodo 3:14 cuál era su nombre, él contestó: yo soy el que soy. Aunque muchos eruditos en el hebreo antiguo dicen que Eye Asher Eye quiere decir yo soy el que seré. Y particularmente creo que tienen razón, ya que en ese momento le está hablando a Moisés en presente, pero también en futuro. Y esto es confirmado por nuestro Mesías cuando Él viene al mundo, porque Él se manifiesta como yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el alfa y la omega, y muchos de los versos que todos ya conocemos. Por eso la importancia del nombre y sobre todo de no tomarlo con ligereza, aunque en Deuteronomio 10:20 le dice al pueblo: ustedes temerán a su Elohim, le servirán, a él se allegarán y por su nombre jurarán. Este mandato lo dio para que el pueblo, al hacer un juramento en el cual se incluía su nombre, tuviera la obligación de cumplirlo, y los pueblos vecinos sabían de esto. Un ejemplo que podemos
poner es el de Rahab, cuando Josué envía a los espías a Jericó. Ella, después de haberlos ocultado, les pide que le juren por el Señor que ella y su casa iban a ser salvados de esa toma, que no se les iba a hacer nada. Lo miramos en Josué 2:12. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal cierta. Ella había oído hablar de este pueblo, que venían desde más allá del mar, que habían salido de Egipto y protegidos por un Dios para ellos desconocido, pero que les hacía tener mucho temor. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. A causa de ustedes, todos están en un estado de depresión, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por eso ella pidió que se le jurara por ese Dios que este pueblo tenía. Y Josué tuvo que cumplir el juramento que los espías habían hecho y respetó la vida de ella y de su familia. Otro caso también, donde el nombre del Creador está de por medio, es el de los gabaonitas, que actuaron astutamente para que el pueblo de Israel les jurara por su nombre y no les quitaran la vida. Josué 9:15. Así que Josué hizo la paz con ellos e hizo un pacto con ellos de librar sus vidas. Y los príncipes principales de la congregación les juraron a ellos. Y aunque después se dieron cuenta que todo había sido una artimaña de ellos para engañarlos y que no se les hiciera nada, pues ya habían jurado y tenían que respetarlo, el juramento. Verso 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que les hemos hecho. Estos son ejemplos de la generación que entró a poseer la tierra prometida y que al hacer juramento pusieron de por medio el nombre del Creador y por lo tanto debían de honrar esos juramentos. De esa manera no lo profanaban. Levítico 24:12. Y no juraréis por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de su Elohim. Yo soy Yahweh. Yo soy el Señor, yo soy Yahvé. Y de esto también tenemos un ejemplo de las consecuencias de jurar, maldecir, profanar o hacer mal uso del nombre del Creador. Levítico 24:10. Había un hombre que era el hijo de una mujer de Israel y un padre egipcio. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre durante una pelea y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado la palabra del Señor, a ver qué iban a hacer. Entonces el Señor le dijo a Moisés: lleva el hombre que maldijo fuera del campamento. Haz que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza y que la congregación completa de los hijos de Israel lo apedree. Entonces dile a los hijos de Israel: cualquiera que maldiga a su Elohim cargará con las consecuencias de su pecado. Y cualquiera que blasfeme el nombre de Yahweh será puesto a muerte. La congregación completa lo apedreará. El extranjero como el ciudadano será puesto a muerte si él blasfema el nombre. Así vemos que tomar el nombre del Señor en vano para hacer un juramento o blasfemándolo es un asunto muy delicado y de consecuencias muy graves. Tampoco debemos profanarlo, que esta palabra, según la Real Academia Española, es deshonrar, hacer uso indebido de las cosas sagradas o lo respetable o prostituirlas. Levítico 22:2. Di a Aarón y a sus hijos que se aparten a sí mismo de las cosas sagradas de los hijos de Israel y que no ensucien mi santo nombre en lo que ellos me santifican.
yo soy el Señor. Ahí también en el verso 32 dice, y no ensuciéis mi santo nombre, y yo me santificaré en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico. Aunque el mandamiento nos dice que juremos por su nombre, es mejor evitarlo, porque no sabemos si habrá una causa, razón, motivo o circunstancia que evite que cumplamos, y con ello nos acarreemos una condenación. Por eso nuestro Señor Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, nos dice en Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no rompas tu promesa, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren por su cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Solo deja que tu sí sea un simple sí y tu no un simple no, pues lo que se le añade tiene su origen en el mal. También el apóstol Santiago nos advierte de esto en su escrito, capítulo 5, verso 12. También, hermanos míos, ante todas las cosas no hagan juramentos, ni por el cielo, ni por la tierra, ni bajo ninguna otra fórmula. Más bien que tu sí sea un sí y tu no sea un no, para que no caigan en condenación. Hebreos 6:16. Ahora bien, los hombres hacen juramento por alguien que ellos mayor, y el fin de toda controversia es el juramento para poner término a toda disputa. Hay circunstancias en las que las personas se ven orilladas a jurar, como al estar en una corte, ya sea como acusado o como testigo, y que se pone una mano sobre la Biblia que representa la palabra de Dios, la otra se levanta y se dice que si se jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios, ahí se está poniendo no solamente su palabra, sino también su nombre de por medio. Entonces, si la persona llega a jurar en falso, blasfemando el nombre y profanándolo, cometiendo perjurio, no solamente se va a acarrear el castigo de la corte, sino también el castigo divino, que es mucho peor que cualquier cosa terrenal que se pueda sufrir. El Señor también hace juramentos, pero debido a su santidad y a que en Él no hay mentira, Él sí puede cumplir, pero al no haber nadie mayor que Él por quien jurar, tiene que hacerlo por sí mismo, por su santo nombre. Hebreos 6:13. Porque prometiendo el Señor a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Lo vemos en Génesis 22, 16, 17. Él dijo, he jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado, yo en verdad bendiciendo te bendeciré y te multiplicaré como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. El pueblo elegido, al salir de Egipto, aún al haber visto las maravillas y milagros que el Creador había hecho, y aún después de que les fueron dados los mandamientos, los tomaron con ligereza. Ese fue uno de los motivos por el que quedaron postrados en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida. La generación posterior, que fueron sus hijos, ellos sí la poseyeron. Trataron de honrar el nombre del Creador, de no blasfemarlo, no profanarlo y no deshonrarlo. Sin embargo, las generaciones que le sucedieron a ellos, al verse en abundancia
se les fue olvidando lo que sus padres les habían enseñado y se volvieron hacia los ídolos y hacia las costumbres de otras naciones, profanando así el nombre del Señor, deshonrándolo y haciéndolo cosa vana, una cosa vacía. Por eso, cuando el Creador los envía al exilio, las naciones a las que llegan se burlan de ellos. Este es el pueblo del Señor, al que ellos adoran, y mira dónde los tiene, a dónde los trae. No es un Dios poderoso. Míralos ahora, cautivos. Ezequiel 36, 19 y 20. Y yo los esparcí por los gentiles, los dispersé entre las naciones, por todos los países. Yo los juzgué de acuerdo a su senda y a su pecado. Y cuando ellos llegaron a las naciones a las cuales iban, profanaron mi santo nombre. Así los pueblos decían: estos son el pueblo del Señor y de la tierra de él han salido. El exilio hacia las naciones fue el castigo por no haber honrado debidamente el nombre del Creador. De esto también al regresar nos habla Pablo en Romanos 2, 23 y 24. Tú que te enorgulleces de la Torá, ¿deshonras tú al Señor desobedeciendo la Torá? Como dice en el Tanaj, o en el Antiguo Testamento. Es por tu causa que el nombre de Elohim es blasfemado por los gentiles. Él les está diciendo a los judíos que a pesar de que ellos tienen la ley y el nombre de Dios, sabemos que Israel quiere decir el que lucha con Dios, y que tienen los mandamientos, no los obedecen. Y con eso están blasfemando, profanando, ensuciando, deshonrando el nombre del Creador. Pablo también en su carta a Tito, capítulo 2, verso 2 al 6, le dice: que los viejos sean templados, venerables, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la tolerancia. Las ancianas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas al mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos e hijos, que tengan dominio propio y sean puras, que den buen cuidado a sus casas y se sometan a sus esposos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese consejo se lo da para que el nombre de Dios sea honrado, sea enaltecido, y que la congregación vaya prosperando espiritualmente. Lamentablemente, el pueblo elegido, aun después de haber sido dividido en 10 tribus al norte, representando la casa de Israel, y 2 tribus al sur, representando la casa de Judá, no comprendieron el mandamiento de no tomar el nombre del Creador en vano, y no se quedaron sin castigo. Jeremías 3:6. Y me dijo el Señor en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije después que hizo todo esto: vuélvete a mí. Mas no se volvió, y lo vio la rebelde su hermana Judá, que yo lo había visto, que por todas estas causas en las cuales fornicó la rebelde Israel, yo la envié y le di la carta de su repudio, la carta de divorcio. Y no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y con todo esto, la rebelde, su hermana Judá, nunca se tornó a mí de todo su corazón, sino mentirosamente, dijo el Señor. Como sabemos, las 10 tribus al norte, que fueron cautivos por los asirios, se mezclaron entre ellos y no han regresado. Pero las 2 tribus al sur, Judá, que también conformaba la tribu de Benjamín y alguna porción de levitas, ellos se arrepintieron, aunque no de todo corazón. En algunas versiones dice engañosamente, en otras falsamente, y hay otras más que dicen que solamente a medias.
Y aunque el Señor los perdonó, les aplicó otro castigo más, que es el de no poder pronunciar su nombre. Y aunque nuestros hermanos judíos digan que es debido a la santidad, vamos a leer Jeremías 44:26. Por lo tanto, oigan la palabra del Señor, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto, yo juro por mi propio gran nombre, dice el Señor, que mi nombre no será más invocado de ningún varón judío que diga, vive el Señor Dios en toda la tierra de Egipto. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los varones de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a cuchillo y a hambre hasta que sean consumidos. Y los que escaparen del cuchillo volverán de tierra de Egipto a tierra de Judá, pocos hombres, para que sepa todo el remanente de Judá que han entrado en Egipto para morar allí, la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice el Señor, de que en este lugar os visito, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Eso sucedió cuando algunos fueron llevados cautivos a Babilonia y otros huyeron a la tierra de Egipto. Durante ese tiempo la tierra estuvo desolada, como vemos en el verso 22, hasta que ya no lo podía soportar más el Señor. Tan perversas y tan detestables fueron sus obras. Por esto su tierra se ha convertido en un despojo, un objeto de asombro y maldición, deshabitada como está hoy. Al regresar después de 70 años, contaron cómo había sido su situación y lo que había sucedido acerca de no pronunciar el nombre. Esto se fue transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días, que ellos no pronuncian el nombre, no lo mencionan solamente por el título, Hashem, Adonai, Elohim, Shaddai, Elión y todos los demás títulos que son del Creador. Pero como esto no es cosa de ellos, sino profecía del Señor, Pablo nos explica en su carta a los Romanos capítulo 11, verso 25, que al pueblo le ha acontecido una ceguera parcial, un endurecimiento, para que entre la plenitud de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos, que la ceguera en parte aconteció en Israel, para que entre tanto la plenitud de los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado en su totalidad. Y así todo Israel fuese salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Este endurecimiento será quitado cuando entre la plenitud de los gentiles, como ya lo había mencionado nuestro Señor Yahshua, Jesús, en Mateo 23:39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y como ya son los últimos días, los últimos tiempos, muchos de nuestros hermanos judíos están reconociendo que el Mesías ya vino, y ahora ellos que tienen la Torá y la ley y saben su significado, ellos están siendo luz para las naciones, explicando detalladamente en cosas que a algunos se les hace difíciles de entender porque no conocemos las costumbres israelitas. Por eso es importante que nosotros, como seguidores del Mashiach, del Cristo, tomemos con toda seriedad y con toda honra los mandamientos y no profanemos con nuestros actos o con nuestras palabras el sagrado nombre del Creador. Apocalipsis 16:8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue permitido quemar a la gente con fuego.
La gente era quemada por el fuego intenso, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas, y no se enmendaron para darle gloria. No se volvieron de sus pecados, no retrocedieron, no se arrepintieron para darle gloria. Conclusión: el Creador, en su infinita misericordia y amor, nos recibe como sus hijos y nos da los mandamientos para que por amor a Él los obedezcamos. Y este tercer mandamiento, en el que va de por medio su nombre, no debemos de transgredirlo en ninguna manera, ya que como hijos debemos portarnos como tales, no blasfemando su nombre, no tomándolo en vano, no jurando en vano, no cargarlo o llevarlo o decir somos hijos de Dios, pero haciendo lo incorrecto delante de Él. También hay expresiones que debemos evitar, como Dios mío, que cotidianamente es utilizada como admiración, pero que no representa ni honra ni gloria a su nombre. También evitar lanzar juicios como Dios no te va a perdonar esto o aquello, y tampoco dar condenas como Dios te va a castigar por lo que hiciste, sabiendo que Él puede tener misericordia de quien Él quiera, y mucho menos jurar por Dios. Hay otras menciones y expresiones, las cuales ustedes conocen, que no son para honrar su nombre ni glorificarlo, sino para tomarlo o usarlo en vano. También aquellos que manifiestan ser hijos de Dios, pero cometen actos impuros, ya sea carnales o espirituales, están usando su nombre falsamente o en vano. Y como dice el tercer mandamiento, no los va a dar por inocentes el Creador. Así que tenemos que aprender a respetar su nombre, a glorificarlo y a bendecirlo, no hacer como muchos otros que lo toman con tal ligereza que se les olvida que es el Creador del universo, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de dioses. Les voy a dejar como reflexión la oración que todos aprendimos desde niños, el Padre Nuestro, sobre todo en la parte que dice: santificado sea tu nombre. Que la paz de Yahshua HaMashiach, Jesús el Cristo, sea con todos, y que el Creador resplandezca su rostro sobre aquellos que le aman y guardan sus mandamientos.